presento, soy Alexandre, de profesión electrónico. Y bueno, ahora vamos a dar un cambio al panorama que estábamos viendo en la mañana, ¿verdad? Sobre la programación en Python. Ahora vamos a hablar sobre la programación en los microcontroladores. Para ello vamos a citar, bueno, como ustedes vieron, la charla trata sobre MicroPython, ¿no? En el Raspberry Pi Pico. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué es un microcontrolador? ¿Qué es una Raspberry Pi Pico? ¿Y qué es MicroPython? Para ello, vamos a empezar a hablar sobre los microcontroladores. Tal vez algunos de ustedes ya los han conocido, ¿no? Aquellos que están en octavo, noveno, décimo semestre, sexto, ya conocen lo que son los microcontroladores. Para los que están comenzando con esto, bueno, van a ir conociéndolos en el transcurso de sus carreras. Aquí les presento un microcontrolador, que es nada más ni nada menos que el PIC18F4550. También podemos mencionar otro microcontrolador, el Atmega 328. Este Atmega, así tal como lo vemos acá, no es conocido, ¿verdad? Pero más adelante van a ver que este Atmega casi todos lo han manejado. Para ello vamos a hablar también de la programación en estos microcontroladores. ¿Qué quiero decir? Que estos microcontroladores, tanto el Atmega como el PIC18, se programaban en el lenguaje ensamblador. Para ello vamos a citar tres tipos de lenguaje, ¿no? Los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de medio nivel y los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, Python, ¿en qué nivel está? A ver, cada uno nos vamos a responder, ¿no? Python está en alto nivel, ¿no? Es un lenguaje de alto nivel. ¿Y quiénes están en bajo nivel? Pues, creo que no se nota. Bueno, acá lo que tenía es un código en ensamblador. ¿Qué es el ensamblador? Es la programación, bueno, es lo que nos hace comunicar con el código binario. O sea, sabemos que los computadores, tanto microcontroladores, todos trabajan en código binario. Entonces, el ensamblador ha sido un gran paso para poder seguir investigando en estos aspectos. Y gracias a estos mnemónicos se han podido realizar bastantes prototipos, proyectos, pero esto ha ido evolucionando. Y de ahí tenemos lo que es el lenguaje C. El lenguaje C en estas épocas pasadas fue un boom. ¿Qué quiero decir? Todos manejaban ensamblador. Cuando empezó a aparecer el lenguaje C, fue una maravilla. Imagínense poder empezar a usar las estructuras de control, tanto, por ejemplo, el bucle while, el bucle for, ¿no? A poder hacer decisiones, lo cual en el lenguaje ensamblador no se podía. Uno tenía que crearse la estructura para poder simular una forma de decisión, ¿no? Poder manejar banderas y todo aquello. Entonces, el lenguaje C realmente fue alguien que impulsó lo que es la programación de estos microcontroladores. Y pues, bueno, esto fue creciendo más adelante, donde ya se empezó a utilizar placas de desarrollo. Y acá ya podemos hablar de las placas de desarrollo y todos conocen los que están acá, ¿verdad? Es el Arduino. El lenguaje C ha tenido tanta popularidad que se ha empezado a utilizar en placas Arduino. Estas placas de desarrollo que de ahora y todos los manejan en colegios, en escuelas. Entonces, como pueden ver, la popularidad de estas placas ha sido tan grande que ha seguido avanzando esta tecnología. Bueno, luego hemos tenido lo que es las placas de desarrollo SP, SP32 y SP8226. Estas placas han tenido igual un gran recibimiento por el público. ¿Por qué? Porque han incorporado lo que es Wi-Fi, han incorporado lo que es Bluetooth.
Antes de esto, nosotros en estas placas, por ejemplo, en Arduino, tendríamos que agregar estos módulos, ¿verdad? Pero a la par, la empresa Raspberry Pi, esta es una gran empresa que ha empezado a crear no microcontroladores, sino microprocesadores. ¿Qué diferencia hay entre estos? Un microcontrolador es el que abarca, por ejemplo, bueno, es como una computadora, pero en un sistema embebido, o sea, todo está encapsulado, ¿no? Igual tiene una memoria RAM, tiene una memoria flash, pero las placas Raspberry mayormente son como las tarjetas madre, ¿no? Uno tiene la libre elección de poder utilizarlas como más les gusta. Y gracias, bueno, esta empresa no se ha quedado atrás, ha visto cómo el Arduino ha tenido tal respaldo, que empezó a diseñar su propio sistema, ¿no? Y aquí les presento lo que es la placa de desarrollo Raspberry Pi Pico. Esta placa, bueno, viene en 3 modelos. Una es la Raspberry Pi Pico, la normal. La otra es la Raspberry Pi Pico H. Y la otra es la Raspberry Pi Pico W. Esta placa, bueno, salió en el 2021. Imagínense, no ha pasado más de 2 años en el que ha salido y ha tenido un gran recibimiento. ¿Por qué? Por la comodidad que esta presenta. Y justamente este año se ha lanzado lo que es la Raspberry Pi Pico W, que ya incorpora Internet. Pero ¿qué de especial tiene esta placa? O sea, sería otra placa más, ¿no? Esta placa llegó con un libro. Y este libro es, bueno, se titula, como pueden ver, MicroPython, en el Raspberry Pi Pico. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología ha ido avanzando. Por ejemplo, Python, cuando se lanzó en su época, ha sido muy avanzado para su época, ¿no? Hoy en día ya hay hardware capaz de sostener este lenguaje. Como sabemos, la tecnología va a la par, ¿no? Software y hardware. Si el software se adelanta, el hardware no lo va a permitir. Si el hardware se adelanta, no va a haber software, ¿no? Entonces, a la par de esto, cuando ya Python ha empezado a tener tanta popularidad, se ha pensado en los microcontroladores, lo cual se ha lanzado el lenguaje MicroPython. MicroPython salió, por si acaso, en el 2013, pero no era tan conocido, nadie lo ha escuchado, pero hoy en día ya junto con Python se han lanzado aplicaciones de inteligencia artificial, ciencia de datos, se han creado nuevas carreras, ¿no?, con Python. Entonces no iba a estar al margen de los microcontroladores. Y bueno, si quieren este libro, bueno, está en inglés, lo tengo acá. Al finalizar yo con gusto les pasaré mi correo electrónico y el que gusta me escribe y le paso el libro. El libro está en inglés por si acaso, pero vamos a verlo acá. Bueno, en sí van a ver que es un libro más animado. El libro en sí parece como una guía para niños. Y es donde se empieza a utilizar, en este libro, vuelvo a la presentación. Bueno, en este libro se vuelve a utilizar lo que son los sensores. Los sensores PIR, los sensores de ultrasonido, ¿no? Entonces, en sí, la placa está destinada a ser la competencia de Arduino. ¿Por qué? Porque se puede ver que tanta popularidad ha tenido el lenguaje que hoy en día, por ejemplo, hay clases de Python para niños, ¿verdad? Hay clases de Python para que niños realicen videojuegos, hay clases de Python para que niños realicen programación básica. Entonces, la placa también está desarrollada en ese ámbito, pero que tiene las mismas funciones de Arduino y más.
¿Y eso qué quiere decir? Esta placa también tiene lo que es entradas, comunicaciones I2C, comunicaciones serial UART y todo aquello. Y junto con esta placa también llegó lo que es el I de Arduino, perdón, el I de Tony, que es similar al I de Arduino, que es este. Ahora mismo yo les quería mostrar, yo lo tengo instalado. Lo voy a ejecutar. Aquí está. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Denme un momento, por favor. Bueno, estaba preparado para esto. No se me abre de esta forma. Ya, vuelvo mejor a la presentación. Ya, perdón. De alguna forma, no quiere cambiarme de pantalla, pero ya. De acá les voy a mostrar. Este es el I de Tony, es similar al I de Arduino, pero con las características que va a recibir el lenguaje MicroPython. También sabemos que MicroPython no solo es para la Raspberry Pi Pico, también en MicroPython se puede usar lo que es el SP82 o el SP32. Bueno, acá tengo, por ejemplo, un ejemplo, es del parpadeo de un LED. Como podemos ver, cómo ha ido evolucionando la tecnología en los sistemas embebidos, y es acá podemos notar las líneas de código. En ensamblador esto era un dolor de cabeza, como les mostraba hace un momento, creo que no se notaba, pero a ver. Este es el código en ensamblador, creo que no se nota, ¿verdad? El código viene desde acá hasta acá. En sí es bastante largo el código en ensamblador, lo cual en lenguaje C se ha empezado a reducir. Imagínense ahora en Python. Python reduce bastante las líneas de código, ¿verdad? Entonces, realmente es algo simplificado, como podemos verlo acá. También cabe recalcar que en MicroPython se usa mucho lo que es programación orientada a objetos. Para declarar, por ejemplo, una variable let o una entrada o una salida, siempre hay que declararlo en forma de un objeto. Y también tenemos lo que es la documentación oficial de MicroPython. Si se dirigen a este enlace, ustedes van a poder ver todos acerca de MicroPython. Desde el firmware, que es un firmware, podríamos decir que es como un sistema operativo muy pequeño que se le adapta a los microcontroladores. Entonces, ahí están el firmware, ahí está la documentación, ahí están el libro, ahí está todo. Entonces, tenemos una página oficial donde nosotros, o sea, la información está ahí, no es rebuscada, no es algo complicado de conseguir, lo tenemos ahí. Como podemos ver acá mismo se puede observar cómo está en la página, la documentación, nos muestra los pines, nos muestra para qué placa queremos programar, podemos utilizar librerías, podemos aprender, ¿no? Hay hasta ejemplos de cómo crear una red Wi-Fi, cómo encender un LED y todo aquello. Pero acerca de MicroPython, no solo Raspberry Pi o el la empresa Spring del SP32 se han dedicado a MicroPython, sino también la empresa de Arduino empezó a sacar sus modelos. Y estos son algunos modelos de Arduino. Y el más destacable acá yo puedo decir que es el Nano RP2040.
¿Y por qué digo que es el más destacable? ¿Por qué? Porque el Raspberry Pi Pico también utiliza el microcontrolador RP2040. Entonces, Arduino no se está quedando atrás, esto ya lo sacó al mercado y también ya se puede programar en el IDE de Arduino con MicroPython. Entonces, yo acá he hecho una comparativa, por ejemplo, del procesador que tienen ambos para poder ejecutar MicroPython. Sabemos que MicroPython pida ciertos requisitos con un hardware más avanzado para ejecutarse. Y es por eso que no se puede ejecutar, ¿no? en tu Arduino 1, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá vemos un procesador dual core que lleva el Raspberry Pi Pico. Vemos que el SP32 lleva un procesador mucho más potente, que es el Extensa Dual Core de 32 bits. Pero también vemos que el Arduino Nano y también está trayendo un ARM Cortex M0. O sea, es lo mismo, ¿no?, que el Raspberry Pi Pico. Acá podemos ver las velocidades en que trabajan. Esto es un requisito también de la empresa de MicroPython. Para poder trabajar se necesita más de 80 MHz. Y por ejemplo, el Raspberry Pi Pico tiene un 133 MHz, el SP32 tiene 240 MHz. Y bueno, como pueden ver, el Arduino Nano sigue lo mismo. O sea, es casi una copia, pero es acá donde destaca más el Arduino. ¿Por qué? Porque vamos a ver la memoria RAM y la memoria flash. La memoria RAM del Raspberry Pi Pico es de 264 y del SP32 es de 512 y del Arduino es de 520. Ahora también vamos a ver algunos accesorios. Por ejemplo, esta placa Raspberry Pi Pico tiene Wi-Fi, pero el Bluetooth, bueno, en sí, en su jaula de Faraday, ¿no?, en esa pequeñita plaquita que llegaba con Bluetooth más, pero por alguna razón los fabricantes no lo habilitaron. En sí, en el Raspberry Pi Pico no se puede utilizar lo que es el Bluetooth. El SP32, como bueno, varios ya lo deben conocer, sí tiene su Bluetooth integrado. Y bueno, este Arduino Nano, que también recién sacó la empresa de Arduino, tiene Wi-Fi, Bluetooth, tiene micrófono. ¿Y esto para qué? Este micrófono, por ejemplo, tiene un objetivo. Y el objetivo es simular sistemas inteligentes. Por ejemplo, una Alexa, ¿no? Nosotros cuando decimos Alexa, apaga la luz, ¿no? O sea, el objetivo es simular ese proceso con este nuevo Arduino que está saliendo. Y bueno, necesito para ya empezar con MicroPython tener un Raspberry Pi Pico. La verdad es que no. Ya existe un simulador donde tiene todas estas herramientas y este simulador se llama Walkwi. Y justamente quisiera ingresar, para eso pedí Wi-Fi. Vamos a revisar este simulador. En sí yo pongo Walkwi en el navegador y me va a aparecer lo primero que tengo. Un momento. Ahora sí. Entonces, ingresando a la página de Walkwi, podemos ver que hay varios proyectos de ejemplo con Arduino, hay proyectos con el SP32, como pueden ver aquí, hay protocolos MQTT, hay otros proyectos. Lo que me interesa es a mí trabajar con Python, ¿no? Entonces, lo que yo hago es llego hasta acá y empiezo a programar y doy clic en MicroPython, ¿no? Y listo, ya puedo trabajar con MicroPython. Ya puedo realizar simulaciones y todo aquello. Por ejemplo, yo acá voy a ver un ejemplo simple en MicroPython. Si yo le doy a más, también tenemos la opción de trabajar con otras placas. También tenemos el Raspberry Pi Pico W, tenemos el SP32, tenemos varias opciones
Pero lo que yo quiero es un ejemplo de MicroPython. También acá lo que se puede hacer es guardar proyectos. Bueno, yo voy a abrir, por ejemplo, este proyecto. Este proyecto es un ultrasonido, ¿no? Donde medimos distancias. Realmente aquí, como podemos ver, y si ya sabemos programar en Python, realmente va a ser sencillo. O sea, entender el código va a ser algo fácil. Entonces yo, por ejemplo, le doy a ejecutar. Y acá ya me empieza a detectar la distancia, ¿no? O sea, claro, como es una simulación, yo puedo empezar a variar la distancia, digamos, algo más bajo. En sí, lo bueno también a comparación de un Arduino es que no necesitamos estar utilizando la comunicación serial, ¿no? O sea, en Arduino, por ejemplo, utilizamos el UART. Acá no es necesario, podemos imprimirlo directamente por consola, como en todos los proyectos de Python. Entonces, siguiendo con la presentación. Bueno, eso es lo que les mostraba. Tenemos algunas librerías que destacar en este lenguaje. Una de las librerías es la librería Matching, que justamente nos sirve para poder utilizar microcontroladores. Otra librería es el UTime. UTime es lo mismo que time en Python. La diferencia es que esto está orientado a microcontroladores. Entonces podemos utilizar el tiempo en segundos, microsegundos, milisegundos, algo básico. También podemos ver, también podemos destacar que en esta placa tenemos lo que es los pull up y pull down. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo acá para encender un LED con control de un pulsador necesito una resistencia, ¿verdad? Y con este microcontrolador nos ahorramos hardware y puedo utilizar un pulsador directamente. ¿Por qué? Porque ya está dentro del microcontrolador. Y el código en Python es destacable acá porque fácilmente cuando estoy declarando este objeto, le indico el pin que quiero utilizar, le indico si va a ser entrada o salida y si va a ser pull up o pull down. Como podemos ver aquí más ejemplos, también tiene lectores ADC, ¿no? Bueno, con eso podría terminar la explicación. Y bueno, ¿por qué puse esta imagen? Aquí un dato curioso de cuando se lanzó la Raspberry Pi Pico, los diseñadores enviaron esta imagen y los creadores, bueno, el equipo no entendió, ¿no? ¿Por qué están mandando una vaca? Hasta que o sea, nadie se daba cuenta hasta que estaba un logo de Raspberry en la vaca, ¿no? Bueno, eso es como un dato curioso y algo muy gracioso en sí, en ese momento. Bueno, gracias por su atención. Muy bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Ahí tenemos muchas manos levantadas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Quería preguntarte si en el ámbito profesional habías visto la implementación de estos sistemas embebidos, como en la implementación, por ejemplo, de servidores NAS, termómetros o de repente PLCs. Bueno, gracias por tu pregunta. En sí, se aplica en bastantes áreas. Últimamente, he visto que estos lo trabajan con comunicaciones en enlaces con páginas web. Por ejemplo, he visto proyectos donde hacen localizadores y mayormente esto es visto con el SP32, que es algo similar ahora que ya se puede usar con Raspberry Pi Pico, que donde se utilizan el multiproceso. Y no les hablé de ello. El multiproceso es poder trabajar dos veces, poder trabajar a la vez con un mismo proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este microcontrolador, ¿qué es lo que hace? Lo conecto a un módulo SIM que está enviando señales a mi página web, pero a la vez está trabajando
recolectando información, ya sea la ubicación de un otro módulo GPRS, y esto ya lo he visto en el ámbito profesional, o sea, sí se venden estos tipos de GPRS para automóviles, por ejemplo. Eso sí. Bueno, si me permites dos preguntas, ¿no? ¿Qué complicaciones has tenido al momento de migrar con la codificación de Arduino para pasar a lo que es MicroPython? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo lo has visto esa parte de la compatibilidad entre las librerías que se utilizan normalmente en Arduino con las que son disponibles en el IDE de Tony, ¿no? Eso. Ya. Bueno, se podría destacar acá el lenguaje Python. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acostumbré mucho a programar en lenguaje Python y cuando empecé a utilizar mayormente esto en textos, en el lenguaje C yo no tenía mucho conocimiento. Realmente tenía que, por ejemplo, me llegaba un texto bastante largo, tenía que utilizar, buscar un punto, separarlo, ¿no? Mientras en Python esto era realmente sencillo. Tenía la opción de utilizar listas, colas, tuplas, en sí, lo cual realmente en C, por ejemplo, hay una restricción de los vectores, ¿no? No puedes utilizar distintos tipos de datos en vectores. Por ejemplo, si utilizas en C un vector tipo entero, todo el vector tiene que ser tipo entero. Mientras en Python utilizas una lista y, la lista puedes utilizar números, datos, flotantes. Entonces, esto realmente ayuda bastante en los microcontroladores, ya que te ayuda a separar datos. Y como podemos ver, ¿no? Algunos utilizan estas aplicaciones en Python y es realmente muy aplicativo. Ahora, respecto a las librerías, hay una comunidad en GitHub donde es libre, todos pueden aportar con las librerías y realmente esto ha ido creciendo. Al principio sí, no se encontraba, por ejemplo, yo quería utilizar un RFID y en Arduino, claro, lo encuentro, ¿no? En un instante, en Python no había y hasta año pasado ya lo han creado. Lo mismo con las librerías I2C, por ejemplo, en MicroPython no había, pero hoy en día ya hay, o sea, en esta comunidad todos están aportando y realmente está creciendo. Y ahí ya tenemos las librerías que todos utilizamos. Buenas noches, o bueno, buenas tardes, justamente quería preguntarle sobre los precios. Mencionaste muchas características de los microcontroladores, pero no te enfocaste tanto en lo que es el precio. Bueno, eso sí. Y aquí vamos a variar bastante. ¿Por qué? En Bolivia, al parecer, llega una placa nueva y la venden como si fuera algo de otro mundo. Y no me van a dejar mentir, aquellos que van a comprar componentes van a verlo. Y la Raspberry Pi Pico llegó aquí con un precio bastante alto. Cuando uno ve en Amazon o en eBay, va a ver que esta placa está en $5. Pero acá llegó con 150 bolivianos. Es realmente bastante caro, ¿no? Pero empezó a rebajar mientras más modelos sacaba la Raspberry Pi Pico. Hoy en día puedes encontrar, yo busqué por las tiendas de electrónica, la Raspberry Pi Pico está en 120 bolivianos, la que tiene internet. Y la que no tiene internet está en 75 bolivianos. Entonces se asemeja a un precio similar al SP32, ¿no?